con el cáncer de mama, básicamente, es el tema de base, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que el cáncer de mama, ¿no es cierto?, es la neoplasia más frecuente en la mujer, ¿sí? Así que no podemos dejar de hablar de esta enfermedad. Para eso tenemos que reconocer primero, tanto esquemáticamente como en un corte histológico, lo que denominamos unidad ducto-lobulillar terminal. La unidad ducto-lobulillar terminal justamente es el conjunto de acinos, ¿no es cierto?, dependientes de ductos subsementarios, ¿no es cierto?, que tienen un estroma especializado. Estos acinos y ductitos están inmersos en un estroma especializado que es hormonodependiente y que no tiene fibras elásticas. Es el estroma intralobulillar. De ese estroma es de donde se van a originar los tumores mesenquimáticos más frecuentes de la mama, como son básicamente los fibroadenomas o los tumores filoides. ¿Sí? Pero sepan también que justamente en la unidad ducto-lobulillar terminal se forman todas las neoplasias epiteliales de la mama. Todos los carcinomas de la mama se originan a partir de la unidad ducto-lobulillar terminal. Acinos, obviamente, que tienen un componente epitelial y un componente mioepitelial, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, tanto lo que antiguamente denominábamos carcinomas ductales o los carcinomas lobulillares, todos hoy sabemos que se originan del mismo sitio, de la unidad ducto-lobulillar terminal. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que tiene que ver con la posibilidad que tiene la mujer, ¿no es cierto?, ya que de por sí, dado el volumen de la mama en la mujer, dado a la complejidad de la glándula mamaria, ¿no es cierto?, bueno, existe más chance de que exista patología de la mama en la mujer en relación al varón, ¿no es cierto? Y además porque tiene grandes influencias hormonales la mama. Entonces, esas tres condiciones hacen que la mujer pueda tener mayor cantidad de patologías de la mama en relación al hombre, ¿sí? Pero, dado que es una zona, ¿no es cierto?, expuesta, que uno solo podría examinársela, ¿no es cierto? Bueno, proponemos que la mujer, ¿no es cierto?, periódicamente se haga el autoexamen de la mama, ¿cierto? Generalmente lo ideal es que comience a hacerse este autoexamen a partir de los 20 años, por lo menos una vez por mes, ¿no es cierto?, y 7 a 10 días después del comienzo del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Básicamente para evitar que la mama esté ahí un poco tensionada, como ocurre a veces durante la menstruación, ¿sí? Y esto, bueno, básicamente lo proponemos para concientizar un poco sobre el cuidado de la mama y la detección precoz de lesiones en la mama, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese autoexamen? Bueno, básicamente comienza el autoexamen con la mujer parada y los brazos acostados al cuerpo. La mujer se observa al espejo sus mamas, observando cualquier tipo de asimetría, observar la forma de la mama, el tamaño de la mama, el color de las mamas. Si bien uno normalmente habla del blancoteta, pero a veces las mamas tienen un color que nos llama la atención. O es eritematosa o intensamente rojiza, ¿no es cierto? Entonces eso nos tiene que llamar la atención. El engrosamiento de la pared, las retracciones de la piel, la presencia de cicatrices, la presencia de flebotrombosis, la presencia de retracciones o umbilicaciones del pezón, las alteraciones vinculadas a la areola pezón, como reacciones de tipo eczematosa. Todo eso lo podemos observar con la simple visualización en el espejo y con los brazos así. Después, la mujer lo que tiene que hacer en el autoexamen, una vez que se hace la observación de sus mamas, ¿no?, tener en cuenta obviamente que
si bien las mamas son parecidas, es normal a veces tener una leve diferencia entre una mama y la otra, eso es normal. Siempre nos tiene que llamar la atención lo obvio, ¿no? Lo obvio. Bueno, y después de ahí pasa a examinarse la mama. La mama tiene que hacerlo, se recomienda hacerlo así como sistemáticamente, ¿no es cierto? Ir palpando cuadrante por cuadrante de la mama. Recordemos que la mama se divide en 4 cuadrantes, sumado la zona central de la areola pezón. Entonces se palpan los 4 cuadrantes de la mama, prestando atención preferentemente al cuadrante superexterno y en especial de la mama izquierda, y no me pregunten por qué, en donde generalmente o es más frecuente encontrar nódulos vinculables a cáncer, ¿cierto? A cáncer. Entonces, cuadrante superexterno de mama izquierda es el sitio más frecuente de las lesiones. Eso no quiere decir que no pueda aparecer en el resto de la mama. Entonces, hacerlo, no hacer así, qué sé yo, tocarse por tocar, ¿no? Sino hacer sistemáticamente una palpación suavecita con el pulpejo de los dedos, cuadrante por cuadrante. Y luego el área del areola pezón al final. Lo mismo hacemos después acostada la mujer, ¿no es cierto? Con una almohada debajo de la mama que vamos a examinar, colocan una almohada, se acuestan, ¿no es cierto? Y hacemos la misma maniobra, pero con la mano detrás del cuello y con la mano opuesta. O sea, hacemos esto acá o hacemos esto acá, ¿sí? Muy bien. Y por último, siempre es conveniente hacer la excreción del pezón, comprimir los pezones para ver si sale algún contenido, ¿sí? Denominado derrame por pezón o telorrea, ¿sí? Entonces, importante hacer esa maniobra como autoexamen de la mama. Por supuesto que el examen clínico de la mama, y más aún si la mujer palpa algo que le llama la atención y hace la consulta, y de lo contrario, cuando va a hacer la consulta médica, el ginecólogo, el médico va a hacerlo, y el médico sí lo va a hacer generalmente con la paciente acostada y sistemáticamente revisando todos esos cuadrantes, ¿no es cierto? En general, el especialista tiene la posibilidad a veces de hacer un examen clínico mamario anual, ¿no? Y preferentemente a partir de los 30 años, ¿no es cierto? Porque al principio la mama, hasta los 30, es muy glandular, ¿no es cierto? Y a veces cuesta palpar lesiones en ese momento, ¿sí? Muy bien, el examen clínico de la mama. Respecto a la sintomatología, es más o menos lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Desde el punto de vista clínico, al examen mamario podemos encontrar distintos signos, ¿no? Desde enrojecimiento de la piel, retracciones, ¿no es cierto?, de la piel, erupciones en la piel, enrojecimiento, secreciones por el pezón, la piel de naranja, que es un engrosamiento epidérmico que vamos a ver en qué circunstancia después se da, ver tumoraciones, que arda, que pique, que hayan asimetrías, umbilicaciones del pezón, flebotrombosis o venas dilatadas, o tumoraciones protuberantes directamente, ¿sí? Muy bien, tenemos la posibilidad de hallar o de objetivar distintos tipos de alteraciones del color, de la forma, o de tumoraciones o de secreciones, ¿sí? Muy bien. Comenzando un poco con el tema de la telorrea o el derrame por pezón, sepan ustedes que saliendo de la lactancia, ¿no es cierto?, todo derrame por pezón fuera de esa instancia es anormal, ¿sí? Es anormal. Entonces, ¿cuándo voy a considerar yo que el derrame por pezón es fisiológico? Bueno, cuando ese derrame sea bilateral, en general me quedo tranquilo, ¿no es cierto? Cuando ese derrame lo veo fluir por distintos conductitos, sepan que al pezón
drenan 5 conductos galactóforos. Entonces yo veo que sale por distintos conductitos, eso en general es fisiológico. Y más aún si sale cuando yo succiono la mama, como en el caso de la lactancia, que sale leche o calostro, ¿no? O cuando yo exprimo la mama, ¿sí? En general, esas son las características de una telorrea fisiológica, ¿no? Que puede estar vinculada simplemente a alteraciones benignas de la mama, puede estar vinculada a la lactancia, puede estar vinculada a situaciones, o sea, durante el coito, incluso algunos fármacos pueden a veces estimular la secreción por el pezón. El problema es cuando ese derrame es unilateral, cuando ese derrame sale por un solo conductito, y obviamente ese derrame es espontáneo, yo no necesito ni chupar ni exprimir, sale solo un líquido por el pezón, espontáneamente y en forma persistente. Ahí ya tengo que tomarlo en cuenta a ese derrame o telorrea, porque seguramente es patológico. Bueno, esta es una clasificación clínico-patológica que ya ahora entró un poquito en desuso. A mí me gusta mucho porque es muy clara, pero sepan que es una clasificación clínica, que es la clasificación de Uriburu, Bernabé y Boston, que nos divide los derrames en derrames A, cuando la mama no tiene ninguna patología, o cuando la mama simplemente tiene alteraciones de tipo fibroquístico, las llamadas adenosis a veces de la mama. Eso es un derrame de tipo A, que macroscópicamente es un derrame seroso, de aspecto seroso, y que citológicamente hablando casi no voy a ver células epiteliales de los conductos, pueden ser aisladas células epiteliales de los conductos, totalmente benignas, no voy a ver glóbulos rojos en la citología, simplemente voy a ver un fondo albuminoide y con células que antiguamente le decíamos de pseudocalostro, que hoy se llaman células espumosas de la mama. Células espumosas de la mama. Esa es la citología del derrame de tipo A de la vieja clasificación de Bernabé, Uriburu y Boston. Un derrame, por supuesto, es benigno, ¿cierto? O negativo. Un derrame de tipo B es cuando por el pezón sale un líquido purulento, sale pus, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar citológicamente hablando? Bueno, básicamente puede haber algún glóbulo rojo, ¿no es cierto? Puede haber histiocitos, pero predomina el polimorfo nuclear neutrofílico, ¿sí? Células vinculadas a un proceso de perigalactoforitis, por ejemplo, o inflamatorio de la mama, o absceración de la mama, o cualquiera de las mastitis, ¿sí? Eso es un derrame de tipo B, por supuesto que es negativo, pero de tipo purulento. Los derrames serosanguinolentos, que son los derrames de tipo C, es un derrame, ¿vieron como el juguito de la carne? Cuando uno va a la carnicería, compra el jugo y se junta ese juguito rosado en la bolsita. Bueno, ese aspecto macroscópico tiene el derrame por pezón cuando es de tipo serosanguinolento, ¿no es cierto? En general, esos derrames macroscópicamente serosanguinolentos entran dentro de la categoría C, que las divide en C1 y C2. La más importante es la C1, que lo que voy a encontrar citológicamente hablando son papilas. Papilas. Por supuesto pueden haber algunos glóbulos rojos, por supuesto a veces hay un poquito de inflamación, pero básicamente estructuras papilares, ¿sí? Estructuras papilares. Hoy, para los que no informan los derrames con esta clasificación, simplemente dicen que en el derrame por pezón se observan papilas y entonces sugieren tratarlo como si fuese un papiloma intraductal, ¿sí? Un papiloma intraductal. Lo que pasa es que también existe un C2, ¿no es cierto? Que también hace un serosanguinolento, y en el C2 lo que voy a ver es glóbulos rojos con material de granulación, de tejido de granulación, de justamente un proceso de granulación del seno láctico.
¿sí? Y bueno, y el que más nos preocupa es cuando directamente por el pezón sale sangre, sale un líquido sanguinolento propiamente dicho, porque esos generalmente están asociados a neoplasias malignas, ¿sí? A neoplasias malignas. Por supuesto que el tratamiento difiere, ¿no es cierto? En el A, en general, no se hace nada, ¿no? En el B, bueno, se trata básicamente la inflamación o la infección. En estos, en el C, lo que se hace es una operación de Urban, en donde se resecan quirúrgicamente solamente el retropezón, con los conductos galactóforos, simplemente, bueno, y en los sanguinolentos depende, hay que hacer otros estudios para ver qué tratamiento va a hacer esa paciente, ¿cierto? Porque cuando es supuestamente por un carcinoma, hay que ver si la lesión es in situ, si es una hiperplasia ductal atípica, si es realmente un carcinoma invasor, etc. Entonces después veremos qué tratamiento va a recibir esa paciente. Hoy nosotros lo informamos básicamente así, que serían A y B negativos, el C informar papilas y sugerir papiloma intraductal, y el D como positivo, ¿sí? Bueno, ahí vemos un derrame por pezón de lo que nos tiene que preocupar, en donde vemos emerger por el pezón, por un solo ducto, sangre. Sangre. Sí. ¿En el D2 era tejido de granulación más papila o solamente No. tejido? Es de granulación. Y se informa con mucho glóbulo rojo. Se rompen los vasitos del tejido de granulación y sangra. Bueno, el otro estudio que fue incluido en 1984, que es la mamografía. Sí, la mamografía es muy importante, es el primer estudio que nosotros vamos a pedir, ¿sí? Y bueno, generalmente hacemos una mamografía de base a partir de los 35 años, por lo que dijimos antes, a partir de los 35 años, por lo que dijimos antes, o sea, antes la mama es tan densa que mamográficamente es difícil de ver lesiones. Es una mama muy blanca porque tiene mucho componente glandular, ¿sí? Entonces, este estudio es óptimo hacerlo después de los 35 años, ¿sí? Si la paciente tiene menos y yo percibo nodularidad o percibo algo, ¿no es cierto? Bueno, y tiene menos de 30 años, pedimos ecografía, ¿sí? Bueno, de lo contrario, la mamografía a partir de los 35 años, por lo menos hay que hacer una por año, bueno, ahí dice a partir de los 40, en mujeres asintomáticas y sin antecedentes familiares, porque si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, probablemente empecemos antes, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahí vemos una foto de la mamografía que después vamos a ver las distintas lesiones. Bueno, desde el punto de vista mamográfico, desde el punto de vista mamográfico, o sea, imaginológico, ¿no es cierto? Los estudios radiológicos se informan según esta clasificación de BRATS. BRATS quiere decir esto, ¿no es cierto? Reporte imaginológico de la mama, sistematizado o a través de un sistema informático, ¿no es cierto? Breast Imaging Reporting and Data System es la clasificación de BRATS. Esta clasificación la impuso el Colegio Americano de Radiología, ¿sí? Cuando hablamos de un BRAT 0, bueno, el BRAT 0 entra dentro de lo que se llama estudio incompleto. ¿Por qué? Porque yo voy a ver algo en la mamografía, pero para corroborar ese algo me voy a necesitar sí o una mamografía ampliada o una mamografía en otra posición o magnificada, o voy a necesitar ecografía, ¿entienden? O sea, no está estudiada en forma completa solo con la mamografía, ¿sí? Entonces yo hablo de cuando hago una mamografía, la informo como BRAT 0
cuando voy a necesitar hacer otro estudio para terminar de informar lo que veo en la mama. ¿Se entendió? Entonces, BIRAT 0 sería un estudio incompleto mamográfico, donde sí o sí yo necesito hacer o alguna otra técnica mamográfica o agregarle ecografía, porque no me sirve solo con la mamografía que hice. El estudio es completo a partir del BIRAT 1. Un BIRAT 1 es una mama en donde yo no tengo nada para decir. Observo la mamografía y no tengo nada para comentar. O sea que es una mama normal. No hay ningún hallazgo radiológico, eso es un BIRAT 1. El BIRAT 2 es cuando yo veo algo que tengo, teniendo en cuenta los criterios, ¿no es cierto?, radiológicos, tiene apariencia totalmente benigna. Eso es un BIRAT 2. ¿Qué sé yo? La aparición de un quiste oleoso, de un quiste simple, de alguna calcificación grosera, ¿no es cierto?, o de una calcificación vascular, o calcificación de la piel, no sé, algo veo, pero yo sé que eso es totalmente benigno. Eso se informa con el BIRAT 2. El BIRAT 3 es cuando yo veo algo que probablemente sea benigno. Por ahí veo una lesión nodular, pero de bordes muy regulares, que me impresiona que probablemente eso sea benigno. El ejemplo típico de BIRAT 3 es el fibroadenoma, ¿sí? Esa imagen que se ve transversal en la ecografía, ¿no es cierto? Típico es en la ecografía se ve transversal. En la mamografía es una lesión, ¿no es cierto?, nodular, más densa, pero de bordes realmente regulares. El típico ejemplo de BIRAT 3. El BIRAT 4, ojo con el BIRAT 4, porque si yo pongo, o sea, el médico, el especialista en imágenes, me pone, realizamos punción de mama con resultado con un BIRAT 4. Bueno, el BIRAT 4 implica biopsiar la mama, para empezar. Si ya ellos ven algo que le ponen BIRAT 4 desde el punto de vista imaginológico, eso implica que esa paciente va a biopsia, ¿sí? A biopsia. A tal punto que el BIRAT 4 se lo divide en A, B y C, ¿sí? Porque hay un amplio rango. Son aquellas lesiones que tienen una chance del 2 al 80% de probabilidad de malignidad, ¿sí? Es muy variable, por eso es BIRAT 4A, BIRAT 4B, BIRAT 4C. ¿No es cierto? Hay un rango, yo veo algo, ¿no es cierto?, que tiene bordes irregulares, ¿no?, pero que no tiene el aspecto característico de una neoplasia maligna. Entonces tiene altas chances, pero no puedo corroborar, certificar, ¿sí? Lo que sí que a partir del BIRAT 4, esa paciente va a punción de mama. El BIRAT 5, bueno, cuando yo ya veo la estrella en la mamografía típica, una lesión espiculada, estelar, irregular, que es bien característica de un carcinoma de mama, ¿sí? Ojo con esas cosas, si bien yo les estoy diciendo lo que uno diagnostica por radiología, hay algunas neoplasias de la mama, que dan imágenes de bordes regulares. Las dos neoplasias de la mama que dan imágenes de bordes regulares son el carcinoma coloide y el carcinoma medular. El medular en las jóvenes, el coloide en las no tan jóvenes. ¿Sí? ¿Y cuándo hablo de BIRAT 6? BIRAT 6 es cuando yo hago una mamografía en donde veo yo un hallazgo, pero yo ya tengo hecho el diagnóstico por biopsia de la lesión. ¿Se entiende? O sea que yo ya tengo el diagnóstico hecho y cuando hago una mamografía es como para seguimiento de ese diagnóstico. Eso se llama BIRAT 6. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿El 6 lo puedo repetir? BIRAT 6 es cuando yo veo una imagen en la mama,
pero yo ya tengo el diagnóstico, ¿sí? Ya tengo el diagnóstico por punción, ¿sí? Que generalmente uno lo pide, ¿no? Para ver si ve algo más o para ver el seguimiento de esa lesión. ¿Quedó claro? Esta es la clasificación de BIRATS mamográfica, o sea, imaginológica. Profe, se informa por cada mama, ¿no? Sí, siempre la mamografía se hace en forma bilateral, y se hace una toma cráneo-caudal, no sé si ya se hicieron alguna vez mamografía, ustedes son muy jovencitas, pero se hace una toma cráneo-caudal, se hace una toma lateral, vieron que las ponen en el mamógrafo y le comprimen la mama, cráneo lateral, cráneo caudal, lateral, y después le hacen una toma mamográfica, ¿no es cierto?, para la cola de Spencer. La cola de Spencer es la prolongación axilar, para ver qué pasa con la prolongación axilar, ¿sí? Esas serían las 3 tomas que se hacen mamográficas de las 2 mamas. Bueno, acá vamos a ver ejemplos, ¿no? Bueno, acá vemos una lesión en una de las mamas, pero para catalogarla, para determinarla, ¿no es cierto?, necesito yo una magnificación, necesito otra toma o necesito completar con ecografía. Si el médico decide completarle el estudio mamográfico, quiere decir que el diagnóstico es incompleto todavía desde el punto de vista imaginológico y me va a decir, mira, es un BIRAT 0. Eso me está diciendo a mí de que necesita magnificar, ampliar, hacer una ecografía, otra cosa. ¿Sí? Bien, BIRAT 0. Siempre bilateral, la cuestión está acá. Veo algo, pero no le puedo poner un BIRAT claramente. Bueno, esto sería el aspecto de un BIRAT 1. Eso es una mama normal. No tiene nada. Son sus tabiques conectivos y la grasa que se ve negra y ya. ¿Sí? No tengo nada para comentar. No hay nada ahí. Ningún tipo de lesión. BIRAT 1, normal. Profe, los implantes mamarios interfieren con la lesión. Bueno, los implantes mamarios no tienen nada que ver con esto. No, pero cuando no. Y sí, vas a ver silicona. Bueno, acá vemos distintos tipos de lesiones que claramente son lesiones benignas, ¿no es cierto? Por ejemplo, allá vemos una calcificación grosera, acá vemos calcificaciones de tipo lineal, como son las vasculares, acá vemos una lesión que parece quística, de bordes regulares. Esto claramente, si bien son hallazgos en la mamografía, estoy tranquilo porque son imágenes totalmente benignas. Esto entraría dentro del BIRAT 2. Acá otras, por ejemplo, en tacita de café, de té, como allá, que se ven esas imágenes de los quistes calcificados. Estos son calcificaciones vasculares o a veces de ductos, ¿sí? Acá hay un ganglio intramamario, esto es un ganglio intramamario. Son hallazgos que yo sé que entran dentro de la categoría BIRAT 2. ¿Sí? Se ven cosas para comentar, pero no me intranquiliza, son lesiones totalmente benignas. El BIRAT 3, bueno, ahí un poquito más magnificado, ven una lesión ovoidea de bordes regulares, de mayor densidad. Esto es un típico fibroadenoma, es el típico BIRAT del BIRAT 3. ¿Sí? El BIRAT 4, bueno, yo acá para no complejizarles a ustedes no les puse BIRAT 4A, BIRAT 4B, no importa. Pero yo acá, yo veo una lesión acá, que no me gusta mucho. Esto es un BIRAT por lo menos 4B. Está a un paso de decir BIRAT 5, ¿no? No es la lesión característica del BIRAT 5, pero ahí veo algo que no me gusta demasiado e inclusive parecería como retraer un poco ahí la piel. También.
Bueno, muy bien. Ya acá dijimos va a biopsia esta mujer, sí o sí. Sea que le ponga 4A, 4B, 4C. Bueno, y esta estrellita es un cáncer de acá de Chile, ¿sí? Cuando yo veo una imagen de este tipo, yo estoy seguro que esto es un cáncer. Entonces esto tiene una probabilidad de ser cáncer del 99%. Entonces le pongo BIRAT 5. ¿Sí? Bueno, o veo esto. Esto es un BIRAT 5. ¿Por qué es un BIRAT 5? Porque veo microcalcificaciones múltiples, apiñadas e irregulares. Múltiples, apiñadas e irregulares. Esas microcalcificaciones múltiples, apiñadas e irregulares son BIRAT 5. Ese tipo de microcalcificación, para yo decir que es microcalcificación, tiene que tener menos de 500 micras. 0,5 milímetros. Bien. Y en la categoría BIRAT 6 es lo que decíamos lesión antes, ¿no? Lesión palpable localizada de la mama izquierda. Carcinoma lobulillar in situ, dice ahí, nódulo de morfología irregular, de márgenes mal definidos, densidad intermedia, con calcificaciones irregulares heterogéneas. En ecografía se identifica una lesión irregular, mal definida, hipoecoica. Bueno, y la PAF me dio carcinoma ductal. O sea, yo hago las imágenes, pero ya tengo el diagnóstico de la punción, ¿sí? Ya tengo el diagnóstico de la punción. Cuando hago la mamografía y veo la lesión, ¿no es cierto? A eso le pongo BIRAT 6, porque yo ya sé que es un cáncer, ¿sí? Bueno, la ecografía mamaria, tener en cuenta que simplemente es complementaria de la mamografía, complementaria de la mamografía. Obviamente no es como la, ¿cómo se llama? La mamografía que se puede utilizar como screening, ¿sí? No se utiliza como método de screening y es útil, habíamos dicho, en menores de 30, que tenga lesiones quísticas, que esté embarazada, que tenga prótesis. En eso me es útil la ecografía, me es más útil la ecografía, ¿sí? Bueno, ahí en un ejemplo veo una lesión quística de tipo papilar, ¿no es cierto? Veo cómo crece una estructura, esto es una lesión quística y tiene una estructura papilar que crece hacia la luz. Podría ser un papiloma quístico, podría ser un carcinoma papilar. ¿Quedó claro? Entonces la ecografía simplemente es complementaria y la voy a utilizar cuando con la mamografía no puedo resolver el caso, o la voy a pedir de entrada si tiene menos de 30 años, o si la chica está embarazada, prefiero la ecografía. Y bueno, la resonancia magnética ya es un estudio de lujo que solamente se pide en muy bajo, en pocas circunstancias, ¿no es cierto? No es un estudio de rutina, pero bueno, sería el estudio que se hace en los casos que con ecografía y mamografía no los puedo resolver, ¿no? Ahí tenemos distintas imágenes de resonancia. Ahí está la mujer acostada. Lo que tiene es que tiene altísima sensibilidad a la mamografía, ¿no es cierto? Ven que acá la mujer tiene las mamas puestas como en unas cavidades ahí, entonces cuando las veo, acá están las mamas y ahí tiene un cáncer. Fíjense el por qué le pidieron una resonancia a esta mujer, porque tiene un cáncer muy profundo en la mama. Por ahí con la mamografía no lo podían resolver. Entonces con la resonancia se ve claramente el tumor allá atrás, pegado al pectoral casi, ¿no? Bueno, y esta imagen en colores
que se ve claramente cómo retrae la piel y esa zona especulada claramente. Pero sepan que no es el estudio de rutina que uno hace, ¿no? Bueno, lo que sí, la biopsia de la mama sí, generalmente se hacen entre 3 a 5 cilindros, se deben hacer. Hay distintos tipos de biopsias, las biopsias asistidas al vacío, que son las BAB o el mamotone, mamotone o BAB, se llama con B corta, B larga, A, B corta, BAB, biopsia asistida al vacío, o mamotone, que sacan chorizo gordo de mama, y si no, la biopsia con aguja gruesa o TrueCut, que también saca cilindritos bastante importantes, ¿sí? Saber que son diagnósticas las biopsias, y siempre hay que hacer, antes y después de la punción, estudios imaginológicos, ¿no es cierto? Mamografía pre-biopsia y mamografía post-biopsia. Bueno, hay distintas herramientas para hacer las funciones, las agujas de Nordstrom, las pistolas, tipo Cameco, etc. ¿No es cierto? Bueno, no importa, eso ya después lo verán cuando vean gineco. Ahí ven, tiene una pistola tipo Cameco para punzar la mano. Y respecto a las microcalcificaciones, quería destacar, ¿no es cierto?, que para preocuparnos esas microcalcificaciones, sepan que hay microcalcificaciones que son benignas, hay microcalcificaciones de tipo intermedio y hay malignas, altamente sospechosas de malignidad. Las que son altamente sospechosas de malignidad son pequeñas, como dijimos antes, están agrupadas y espiculadas. Y generalmente se manifiestan a través de una mamografía porque son muchas veces expresión radiológica de lesiones no palpables. Entonces son hallazgos mamográficos muchas veces, ¿cierto? Estas microcalcificaciones lo que me indica a mí la alta probabilidad de que estén asociadas a una lesión con atipía maligna, ¿no es cierto? Que podría ser una hiperplasia ductal atípica, que podría ser un carcinoma in situ ductal o lobulillar. El lobulillar no es muy común que haga calcificaciones, ¿cierto? O ya es un carcinoma microinvasor que es lo suficientemente pequeño o profundo para no ser palpable. Entonces, en ese caso, se utiliza la mamografía con biopsia estereotáxica, en donde lo que voy a hacer es punzar y después se marca, ¿no es cierto? Se marca la zona con el arpón ese metálico de titanio generalmente, y estos se llaman biopsias de tipo radioquirúrgico para estudiar lesiones no palpables de la mama. Entonces con el arpón nosotros marcamos la zona donde punzamos y a nosotros nos mandan la punción de la mama y nos mandan la mamografía marcada con el arpón. El arpón nos marca dónde se punzó. En una lesión no palpable. Biopsia radioquirúrgica se llama. ¿Sí? Bueno, ahí yo les muestro la histología, ¿no es cierto? La histología característica, en este caso el carcinoma ductal in situ, con microcalcificaciones intraductales. Las ven, las calcificaciones basófilas dentro de los ductos, y es una neoplasia maligna, en este caso de bajo grado, ¿no es cierto?, que rellena los ductos de la unidad ducto lobulillar terminal, ¿sí? Generalmente monomorfo con atipía, ¿sí? Pero que no atravesó la membrana basal del epitelio. ¿Sí, Juan? ¿Se puede contar como si fuese una lesión precursora? ¿Cómo? ¿Puede ser como una lesión precursora? Sí, por supuesto. El carcinoma in situ es la instancia previa al carcinoma invasor. ¿Con microcalcificaciones o no importa si tiene o no? No, el ductal, generalmente el que llamamos ductal, es común que tengan a veces calcificaciones. El lobulillar
in situ, ¿no es cierto? No es tan común que haga microcalcificaciones. Los lobulillares in situ muchas veces son hallazgos mamográficos de lesiones no palpables, pero no es muy común que tengan microcalcificaciones, sí los ductales. Bueno, desde el punto de vista clínico, vamos a ver algunas manifestaciones clínicas del cáncer de mama que no son formas de cáncer o variantes de cáncer de mama. Una de las formas en donde se puede expresar clínicamente es con el pezón retraído. Así como retrae el pezón, puede retraer la piel de la mama, ¿no es cierto? La piel de la mama. Eso se debe a que la neoplasia es lo suficientemente superficial en la mama, ¿no es cierto? Y está infiltrando muchas veces, a veces la piel, pero está metida en la dermis. Ustedes sepan que si yo tengo la piel de la mama, por detrás de la piel de la mama, ¿no es cierto?, se insertan en la dermis de la piel unos tabiques fibrosos, rellenos de grasa, que hacen lobulitos de grasa, que se llaman crestas de Duret, ¿no es cierto? Entonces, cuando el tumor invade las crestas de Duret, ¿no es cierto?, retrae la piel, o en este caso, si la localización es retroareolar, retrae el pezón, ¿sí? Eso es por las crestas de Duret fibrosas que involucran lóbulos de grasa, y entonces el tumor se adhiere, infiltra y entonces retrae la piel, ¿sí? Una forma, entonces, yo veo una retracción de la piel o una retracción del pezón, como vemos acá, eso es altamente sugestivo de un cáncer invasor, ¿sí? De un cáncer invasor. ¿Podrían ser otras cosas? Sí, podrían ser otras cosas. Por ejemplo, una necrosis grasa, ¿no es cierto? Podría, porque la necrosis se termina fibrosando y a veces la fibrosis retrae también, ¿no es cierto? Podrían ser otras cosas, pero esto es altamente sospechoso. Me tiene que obligar a mí a hacer estudios mamográficos y pulsar esa mama, ¿no? Bueno, la otra es encontrar una mama así, tensa, roja, dolorosa, con engrosamiento de la piel. ¿Ven que la piel parece la cáscara de la naranja? Eso se llama piel de naranja, ¿sí? Piel de naranja. Esa mama que tiene aspecto inflamado, roja, sensible, dolorosa, con la piel engrosada, con ese aspecto, eso es una forma de presentación clínica de un cáncer de mama invasor, porque ese cáncer está permeando los vasos linfáticos de la mama. Hay una altísima permeación linfática de la mama y eso se traduce, ¿no es cierto?, con esa mama tumefacta, dolorosa, rojiza, como si fuese un linfedema, lo mismo. Eso se llama carcinoma inflamatorio, pero el carcinoma inflamatorio no es una variante de cáncer de mama. Es la expresión clínica de un cáncer de mama que hizo permeación o invasión linfática. ¿Sí? Bien, y ahí lo vemos. Vemos los vasos linfáticos invadidos por colgajos de cáncer de mama de tipo epitelial, ¿no es cierto? Esto es el vaso linfático, ¿no?, que está dilatado y hay embolias linfáticas en el tejido mamario. La altísima permeación linfática de un cáncer de mama da macroscópicamente esa mama roja, tumefacta, ¿no es cierto?, dolorosa, sensible, ¿sí?, que se denomina carcinoma mamario, inflamatorio, perdón. Y la otra es la enfermedad de Paget, porque es Silk Paget, es inglés, ¿no? No es Paget. Digo porque todo el mundo dice la enfermedad de Paget, no es francés, es inglés cristiano. Entonces, ¿qué van a encontrar? Esto también es expresión de un cáncer de mama. Lo que pasa es que esta expresión puede estar vinculada a un carcinoma in situ de la mama o a un carcinoma invasor de la mama.
pero es una forma de presentarse clínicamente un cáncer de mama, que se da a llamar enfermedad de Paget. ¿Cómo es la enfermedad de Paget? Que esto generalmente las biopsias nos las manda el dermatólogo porque la mujer consulta por un eczema en el pezón, un eczema que pica, un eczema que resuma como un líquido, ¿no es cierto? Y hace como escamas, se pone colorado, como un eczema en la piel, pero en la areola pezón, ¿sí? En la areola pezón. Ese eczema de los pezones y la areola, la mujer que hace, consulta al dermatólogo. Y el dermatólogo que hace, lo manda al cirujano. Y le dice, hacemos una biopsia de areola pezón. Las biopsias de la areola y del pezón duelen muchísimo, pero no hay forma, hay que hacer una punción de la areola pezón, ¿sí? Con respecto a la telorrea, me olvidé antes de decirle, que es muy importante, cuando ustedes ven el derrame por pezón, sea por la causa que sea, esto es una causa de derrame también por pezón sanguinolento. Cuando ustedes ven la gotita que está en el pezón, toman un vidrio, digo esto porque por ahí lo van a hacer ustedes cuando sean residentes, toman un vidrio y no se apoya en el pezón, ¿sí? Sino se acerca y por absorción así, tocan la gotita, ¿sí? Tocan la gotita y después se extienden con otro vidrio. ¿Se entiende? Se extiende con otro vidrio. Toman la gotita y se extiende con otro vidrio. ¿Estamos hasta ahí? Digo esto porque es muy común que la gente haga así, hace improntas. Entonces toca 3 veces en el vidrio, hace 3 toques en el vidrio y eso no es óptimo porque si yo toco el pezón voy a descamar células de la piel. Entonces me voy a confundir en el derrame, voy a ver cosas que no tengo que ver. ¿Sí? Eso es un derrame, una toma de derrame mal hecha, ¿sí? No hay que tocar el pezón. Bueno, acá hay que hacer biopsia. Y en la biopsia me voy a encontrar, fíjense, esta es la epidermis, y me voy a encontrar con estas células que tienen un artefacto de retracción, con un núcleo hipercromático, como con un halo claro, ¿no es cierto? Células atípicas que están migrando a través de la epidermis. Esas células que están migrando provienen ¿de dónde? Vienen viajando por la luz de los conductos galactóforos y cuando llegan a la areola pezón migran, infiltran la epidermis de la piel. ¿Me siguieron? Ahora, eso puede estar relacionado a un in situ del conducto o a un invasor. Bueno, como uno puede, cuando ve esto, se puede confundir con otras cosas, yo me lo puedo confundir con la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma in situ escamoso, ¿sí? Bueno, sepan que el Bowen es glucógeno positivo, ¿no es cierto? O sea, las células van a ser PAS positivas, en este caso son mucina positiva. O sea, si yo hago un Alcian Blue, va a ser positivo. Me lo puedo confundir con un melanoma in situ de extensión superficial. Bueno, eso sepan que es melanina positivo. Y me lo puedo confundir, ojo, que en la zona del pezón hay normalmente unas células claras que se llaman células de Tucker. Entonces, diagnóstico diferencial con las células de Tucker, no confundirse, con los melanomas de extensión superficial, in situ, o con los Bowen, que son carcinomas in situ escamosos. Bien. Entonces hago inmunistoquímica, y la inmunistoquímica para citoqueratina me da positiva, ¿sí? Y bueno, veo entonces que eso es epitelial maligno, viene de un cáncer de mama. Un Paget es la expresión clínica de un carcinoma de mama in situ o invasor, ¿sí? Profe, ¿qué si era mucina positiva eso que diferenciaba de los otros 3? Claro, son células que contienen un moco. Bueno, epidemiológicamente hablando, el cáncer de mama, bueno, es el tumor más frecuente, ya lo dijimos, y es el 10% de las consultas, es el 10% de los cánceres. Si nosotros tomamos las consultas médicas,
ustedes van a ver que el 40% es por alteraciones fibroquísticas de la mama, ¿sí? Por lo que se conoce como enfermedad no proliferativa de la mama. El 40% de las consultas tienen que ver con eso, que es la lesión más frecuente de la mama. Las lesiones, lo que se llama enfermedad no proliferativa de la mama. Hay un 30% que no tienen nada. Y ya ahí tienen el 70% de las consultas, ¿sí? Entre que no tienen nada y las que tienen alteraciones fibroquísticas o enfermedad no proliferativa, ¿sí? Después hay un bajo porcentaje que tienen otras lesiones de la mama benignas, más o menos 15%, ponele. Después hay un 7% que son fibroadenomas, que es el tumor mesenquimático más frecuente de la mama, y solo el 10% de las consultas tienen que ver con cánceres de la mama, ¿sí? No obstante así, es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer. Bueno, estos son algunos datos para que vean ahí en relación a otros tumores, ¿no es cierto? Fíjense, esto es información del Instituto Nacional del Cáncer. Ahí vemos a la cabeza el cáncer de mama, y el segundo cáncer más diagnosticado es el de cuello, ¿sí? El de cuello. Bueno, y esta tablita me habla según sexo y edad, para también, como ven, ¿no es cierto?, el promedio anual de casos en ambos sexos, allá elevadísimo, más de 19.000 casos anuales nuevos. Bueno, factores de riesgo de cáncer de mama. Ven que ahí hay una lista enorme de factores de riesgo de cáncer de mama, pero yo acá les destaco que en los antecedentes familiares es el factor de riesgo más importante. Y si hay más de un familiar directo de primer grado con cáncer de mama, mayor es el riesgo, ¿sí? Mayor es el riesgo. Pero por supuesto, la edad es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Los cánceres de mama antes de los 25 años son rarísimos. La raza es un factor de riesgo. Por ejemplo, las afroamericanas tienen altas chances de desarrollar cánceres de mama, ¿no es cierto? Y en la raza negra, ¿no es cierto?, los cánceres de mama son de peor pronóstico, siempre están en estadios más avanzados, con un grado nuclear más elevado y en general carecen de receptores hormonales. Bueno, la herencia también es importante. Sepan que hay cánceres familiares de mama, además de los esporádicos. Un 10% son de herencia autosómico dominante, especialmente las mujeres que tienen mutaciones de BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, ¿sí? Bien, algunas influencias geográficas, hay áreas geográficas con mayor incidencia de cáncer de mamas que otras. Las radiaciones, por supuesto, es un factor de riesgo. El cáncer de mama contralateral o el cáncer de mama de endometrio, ¿no es cierto?, también predispone a que la mujer en situación de hiperestrenismo desarrolle cánceres de mama. Bueno, la duración de la vida reproductora también, ¿no es cierto? Las mujeres que tienen hijos después de los 32 años se dice que tienen mayor posibilidad de desarrollar cánceres de mama. La obesidad también es un factor de riesgo, porque las mujeres obesas tienen mayor formación de hormonas a nivel adrenal o del tejido graso periférico. Sin embargo, el ejercicio y la lactancia son protectores del cáncer de mama. Se dice que son protectores. En cuanto a la dieta, bueno, el alto consumo de grasas trans, ¿no es cierto? El alcohol también es contraproducente, es un factor de riesgo. No así, es mucho más protector la ingesta elevada de carotenos, mucha zanahoria que comer. Por supuesto el estrógeno, los estrógenos exógenos. Bueno, y esto que ya
un poco de verso. Esto ya no se usa más. Los pesticidas organoclorados como el DDT que tienen efecto estrogénico, pero el DDT está prohibido el uso, pero bueno, en alguna época se curaba con DDT acá en la zona, en los frutales, entonces ojo con eso. De todos estos factores de riesgo es importante tener en cuenta básicamente las influencias hormonales, todo lo que genere hiperestrenismo, y es muy importante el antecedente familiar. Por eso yo ahí pongo mamá con sus hijas, porque si mamá tiene cáncer de mama, las hijas tienen elevado riesgo de desarrollar cáncer de mama. No tanto si es un familiar, como si hay más en la familia, ¿no? Alguna tía, la abuela, etc. Bueno, desde el punto de vista de la biología molecular, sabemos que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, porque tienen alteraciones moleculares y genéticas totalmente diferentes, por lo tanto van a tener diferente comportamiento, por lo tanto van a tener diferente pronóstico, van a tener diferente respuesta al tratamiento, y ese tratamiento hoy es individualizado, o sea, hay mucho tratamiento target que se hace específico para esa mujer y para ese tumor, ¿sí? Entonces sepan que yo digo cáncer de mama, pero cada una tiene su cáncer, ¿sí? Con sus características particulares de cada mujer, ¿sí? Dado a lo genético y dado a lo molecular. Desde el punto de vista etiopatogénico, los tres factores que dijimos tenemos que tener básicamente en cuenta son algunos factores ambientales, obviamente la base genética, como dijimos, y muy importante los factores hormonales. Esos serían los tres pilares sobre los que se apoya la etiopatogenia del cáncer de mama, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver una seguidilla de fotos desde lo normal hasta el cáncer propiamente dicho. Acá estamos viendo simplemente la unidad ducto-lobulillar conservada, esto es normal. Acá en esta foto estamos viendo una de las lesiones que pueden ser precursoras del cáncer de mama, como ya vamos a ver, que es la metaplasia apocrina atípica. Metaplasia apocrina atípica. Bueno, si sigue su curso, empieza a aparecer la enfermedad, bueno, antes sería la enfermedad no proliferativa de la mama, de la cual vamos a hablar en el trabajo práctico, la enfermedad no proliferativa de la mama, que incluye básicamente la esclerosis del estroma lobulillar, ¿no es cierto?, la formación de quistes con metaplasia apocrina, ¿no es cierto?, y la adenosis. Esos son los tres signos, ¿no?, de la enfermedad no proliferativa de la mama, tema que vamos a desarrollar en el trabajo práctico. Después aparece lo que se llama la enfermedad proliferativa de la mama, en principio sin atipía, donde vamos a hablar básicamente de la hiperplasia ductal sin atipía, de la hiperplasia ductal sin atipía, y donde vamos a hablar también de algunas enfermedades como los papilomas de los conductos galactóforos o los papilomas de los conductos subsegmentarios. También vamos a hablar de la lesión esclerosante compleja o la cicatriz radiada, la adenosis esclerosante. Todas esas lesiones entran dentro de la enfermedad proliferativa sin atipía. Después, el paso a seguir es la hiperplasia atípica, que puede ser hiperplasia ductal o hiperplasia lobulillar, pero con atipía. ¿Me van siguiendo? A medida que vamos progresando en el espectro de lesiones epiteliales, obviamente que va aumentando la probabilidad de que termine en cáncer, ¿no? Hasta llegar al carcinoma in situ, que puede ser carcinoma ductal in situ o carcinoma lobulillar in situ, ¿sí? Y después vemos ya la invasión del estroma interlobulillar y eso nos da el carcinoma invasor. Esa sería la secuencia de las lesiones epiteliales desde lo normal hasta el cáncer invasor. Por supuesto que molecularmente hablando, como decíamos recién, hay tres grandes grupos, podríamos decir, de cánceres invasores, ¿no? Aquellos que tienen básicamente receptores hormonales positivos,
pero HER2 negativo, en donde fundamentalmente son mujeres que tienen mutaciones básicamente del BRCA2, con lesión premaligna, como recién decía Juan, que son las hiperplasias ductales, ¿sí? De esa hiperplasia ductal atípica, ¿no es cierto?, se desarrollan los carcinomas in situ y luego el invasor. ¿Me siguieron? Esos son los cánceres de mama más frecuentes, los que son receptores hormonales de estrógeno y progesterona positivos, ¿sí? Después hay un grupo de cánceres de mama que tienen generalmente, básicamente, ¿cómo se dice? Mutaciones, pero de la P53, ¿sí? De la P53, a la que se le agrega después la amplificación del HER2-neu. Por lo tanto, son negativos, ¿no es cierto?, para los receptores hormonales,